Buenas tardes a todas. De verdad que a mí me gusta un montón venir este sábado al mes para compartir. Bueno, el pastor sabe, el pastor me conoce, a mí no me gusta mucho, ¿verdad?, estar viniendo a reuniones y cosas, pero a esta sí me gusta venir y no me gusta perdérmela. Porque es eso, es un tiempo de compartir, de conocernos, es un tiempo muy especial. Entonces, yo las animo. Las que están hoy por primera vez, ojalá que les guste, que sea de bendición para ustedes, que se sientan como en su casa, ojalá que así sea, y las que ya venimos varias veces, pues que con mucha más razón, ¿verdad? Vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable, que nos guíe. Señor, en esta tarde te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos, de poder estar en este lugar. Gracias por haber creado este día, este momento y este lugar para que nosotras estemos aquí. Rogamos que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida, en nuestro corazón, que lo que aprendamos, lo que tengas para enseñarnos, lo podamos llevar a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y como dijo Yami, esa es como la segunda parte porque el mes anterior no me alcanzó el tiempo para poder terminar. Y para las que no estuvieron en esa ocasión, nada más les voy a recordar, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos la ocasión anterior. Y el título es la actitud que debemos tener para escuchar a Dios. ¿Cuál es esa actitud o cómo debemos estar nosotros, prepararnos nosotras para escuchar a Dios? Porque yo sé, estoy segura que cada una de ustedes quiere escuchar a Dios. Si ustedes tienen que tomar una decisión, quieren que Dios las guíe, ¿verdad? Así es como debería ser. Y lo primero que vimos el mes anterior es que debe ser con expectativa, sabiendo que Dios quiere hablarnos. Ahí vimos Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor quiere responder a sus oraciones, quiere hablarles. La segunda actitud vimos fue con quietud. Ahí vimos el Salmo 46:10 que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, ahí la motivación era para buscar un lugar, ¿verdad? Les había repartido unas hojitas en el mes anterior para que ustedes, y si no estuvieron el mes anterior, lo piensen así rápidamente. ¿Cuál es ese lugar donde yo puedo estar en quietud? Yo sé que las que tienen hijos, ¿verdad?, que tienen un hogar tal vez con más personas en la casa, cuesta ese momento de quietud. Pero piensen cuál es ese momento y esa hora de quietud, ¿verdad? Hablamos en esa ocasión que no es una cuestión de tiempo, puede ser que sean para usted 15 minutos, para otra persona podrá ser una hora. El tiempo no es una receta, ¿verdad?, que yo les diga, tiene que ser media hora, no, ¿verdad? Luego vimos que nuestra actitud debe ser también con paciencia, ¿verdad? Esa palabra que a veces no nos gusta mucho, porque la palabra dice que todo tiene su tiempo. A veces Dios va a responder y nos va a hablar así, ¿verdad?, muy rápido. A veces Dios va a demorar su respuesta. Entonces debemos tener paciencia. Vimos también que de manera activa, eso, la recomendación o el consejo es meditar en la palabra cuando estamos orando. Meditar en la palabra, no es solo leer, sino meditar. Entonces yo leí un versículo, 2 versículos, un capítulo. Lo que leímos ese día, meditarlo. Meditarlo es pensarlo, repensarlo, hacerle preguntas a eso que leí. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? ¿A quién se le escribió eso? Meditar en la palabra del Señor. Y con confianza, fue lo último que vimos. Confiar que cuando escuchamos a Dios vamos a oír lo que nosotros necesitamos, que es a veces distinto a lo que queremos, ¿verdad? Una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que realmente necesitamos. Y Dios nos va a hablar, nos va a dar lo que necesitamos. ¿Amén? Entonces, ¿a partir de qué? Es ya nuevo. La siguiente actitud que debemos tener es o saber que nosotros somos dependientes del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, dependemos del Espíritu Santo. Al acercarnos a Dios,
es preciso que reconozcamos que dependemos totalmente del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe la verdad. Y para eso vamos a leer 1 Corintios 2, versículo, vamos a leer del 9. 1 Corintios 2, 9 hasta el 11. Tal vez lo podemos poner en la compu, en la pantalla. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. Cada una de nosotras, si cada una de nosotras tomó la decisión de aceptar a Cristo como Salvador, si hubo un día en que nosotros tomamos esa decisión de decir, ok, yo soy pecadora, reconozco que necesito de ese plan salvífico de Jesús, en ese momento en que nosotros aceptamos ese milagro de salvación, la palabra dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces el Espíritu Santo está en cada una de ustedes por haber aceptado a Cristo como Señor, por haberlo hecho Salvador de sus vidas. Y 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cada una de nosotras tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, la oración nuestra no es que nosotras estamos aquí y Dios está allá arriba. No, no es así. La oración nuestra es, nosotros estamos acá y el Espíritu de Dios está en nosotras también. El Espíritu de Dios, dice su palabra, que es el que nos guía para saber cómo debemos pedir. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que a veces yo no sé qué es lo que debo pedir. Y dice la palabra que el Espíritu es el que nos guía para saber qué es lo que debemos pedir. Ahora, con eso hay algo muy importante, y es que para recibir las instrucciones de Dios es necesario que nosotros tengamos una buena relación con Él. Vean lo que dice Efesios 4:30. Les voy a dar un momentito para que lo podamos buscar. Efesios 4:30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En el momento en que aceptamos a Cristo, Dios nos puso un sello, ¿verdad? Como a veces en los productos o algo, es un sello, una garantía de que somos sus hijas. Y en ese momento, o ese sello es el Espíritu Santo. Pero dice así la palabra, dice: no contristéis al Espíritu Santo. Ahora yo les quiero preguntar, quiero escucharlas, quiero que alguien me responda. ¿Cómo es que nosotras, o cómo es que alguien puede contristar al Espíritu Santo? Con malas actitudes, dice Yami, malas palabras. ¿Qué más? Algo que se les ocurra, porque la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, pero ¿cómo lo contristamos? Mal testimonio, o sea, un mal comportamiento, dice Yami. ¿Perdón? Ajá, diciéndole malo a lo bueno, o al revés, bueno a lo malo, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, que le decimos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Contristamos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, cuando le decimos que sí al pecado y no a Dios. Entonces sí, cuando damos un mal testimonio, ¿por qué? Porque le decimos sí al pecado. Ya sabemos, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, eso no significa que hasta ahí llegaron nuestros pecados, que dejamos de pecar, ¿verdad? No, somos seres humanos, seguimos estando en este cuerpo. El mismo apóstol Pablo decía: el mal que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Está en nosotras al hacerlo, pero es muy distinto el sentirse uno mal, ¿verdad? Pequé, fallé,
le levanté la voz a mi mamá, ¿verdad? Cuando no debía, e inmediatamente el Espíritu Santo nos dice, ¿usted qué hizo? ¿Usted se está dando cuenta de lo que usted hizo? ¿Verdad? Sentimos ese dolor por haberle fallado a Dios y a la persona que está con nosotros. Pero en el momento en que nosotros le decimos que sí al pecado, empezamos a contristar al Espíritu Santo. En el momento, ¿verdad?, en que lo hacemos más y más y más frecuente, ahí es cuando contristamos al Espíritu Santo. Y quizás esa es una de las principales razones por las que podríamos no estar escuchando lo que Dios tiene para hablarnos, ¿verdad? Porque tal vez nuestra relación espiritual, nuestra comunión con Dios no está como debería estar. Entonces sí, el primer punto para hoy es que dependemos del Espíritu Santo. Él está en nosotros y es el que nos va a guiar para poder orar. Lo segundo es que debe ser de manera receptiva. Manera receptiva es que nos acercamos a Dios abiertamente, no nada más queriendo escuchar ciertas cosas y otras que mejor no nos las diga. Y eso lo vamos a ver en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia está o fue inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, pero también para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Escuchar abiertamente a Dios significa estar dispuestos a oír a Dios, a oír para que Dios nos corrija, también para que nos consuele, ¿verdad? Cuando nos vamos a Dios en oración y Él nos responde, tal vez a través de su palabra, ¿sí? Él nos va a consolar cuando estamos tristes, pero también tenemos que estar abiertas, dispuestas para que Él nos corrija cuando tenemos que corregir algo, ¿verdad? Porque obviamente es muy bonito que lo consuelen y que Dios nos diga palabras de amor y que cuánto te ama el Señor, pero en el momento en que Dios nos está corrigiendo algo, tal vez no me va a gustar mucho, ¿verdad? Pero debemos estar dispuestas, receptivas a recibir corrección también. Entonces sí, si acudimos a Él únicamente en busca de consuelo, prosperidad, que Dios me bendiga, ¿verdad? Solo en busca de lo que reconforta el oído, entonces no siempre oiremos lo que tiene para decirnos. Si yo solamente estoy ahí dispuesta a escuchar cosas bonitas de Dios hacia mí, pues me voy a perder algunas cosas que Dios tiene para hablarme. Cuando me corrige, ¿verdad? Cuando me regaña un poquito. Mientras escuchamos su voz, la voz de Dios, al depender humildemente del Espíritu Santo, Dios traerá a nuestra memoria aspectos de nosotros que requieren disciplina, ¿verdad? Increíble que tal vez una mujer de casi 40 años requiera ser disciplinada, ¿sí? No solo los más chiquititos requieren disciplina, nosotros los adultos también a veces requerimos disciplina del Señor. Cuando dudamos, ¿verdad? Cuando a veces dudamos de que Dios va a respondernos, cuando dudamos de que Dios podrá hacer algo en la situación que estoy pasando, Dios nos va a tener que corregir. Y eso me lleva al siguiente punto, que es con atención. Escuchar a Dios con atención. ¿Qué significa eso? Andar con las antenas estiraditas, como la de los carros. Bueno, ya casi los carros no tienen antenas, pero ¿se acuerdan cuando le sacaban las antenas al carro, verdad? Así, andar con la atención puesta para que cuando Dios me quiera hablar, yo pueda estar atenta a escuchar su voz. Porque sí, ¿cómo escuchamos al Señor? Puede ser en ese momento de oración. Claro que sí, ¿verdad? Dijimos, para los que se lo perdieron el mes pasado, que una recomendación cuando estamos orando es dejar un tiempo al final de la oración para estar en silencio. Entonces ahí Angie y yo hicimos un acto, ¿verdad? Una actuación magnífica, digna de ser filmada, pero no hubo en ese momento cámara. Y la actuación era que yo le hacía una pregunta a Angie, le preguntaba
Angie, ¿cómo puedo abrir mi propia empresa? Y en lugar de dejar que Angie me respondiera, yo seguía diciendo y hablando y hablando y hablando y hablando y nunca, bueno Angie, chao, y me iba. A veces cometemos ese error en la oración. Vamos a Dios en oración, leemos su palabra y empezamos a orar y darle gracias a Dios y pedimos y pedimos y pedimos. En el nombre de Jesús, amén, me levanto y a hacer todo lo que tengo que hacer en el día. Y no damos ese espacio para que Dios nos hable también. Dios nos habla de esa manera, pero también Dios nos puede hablar de muchas otras maneras. Hay una canción muy bonita que a veces con el canto de las aves Dios nos puede hablar. Dios es el dueño de todo lo que hay. Él nos puede hablar de un montón de maneras. Viendo, no sé, 2 personas en la calle haciendo algo, Dios me puede hablar, puede tocar mi corazón de esa manera. Pero mis antenas, mi atención tiene que estar ahí, dispuesta para que Dios me esté hablando. Y eso me lleva al otro punto, que también debemos escuchar a Dios con cuidado. Con cuidado. Acá en esta iglesia siempre se nos ha enseñado a que todo lo que escuchamos lo vamos a filtrar por la palabra de Dios, ¿verdad? A veces podemos escuchar predicaciones en internet, ahí en YouTube, en Spotify, no sé, donde ustedes escuchen, o que mandan postalitas o mensajes, pero todo mensaje, filtrémoslo por la palabra de Dios. Lo que estoy escuchando va acorde a la palabra de Dios. Sí, bueno, puede ser entonces que sí, que Dios me esté hablando. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje es maravilloso porque describe tan perfectamente la palabra de Dios, la Biblia. Ayer en un estudio de SEAN, Angita me comentaba que a ella le parecía increíble que ella ya había leído ese pasaje y cómo ella no había visto un detalle ahí tan importante, porque la palabra de Dios es viva, discierne el corazón, discierne los pensamientos. Y en algún momento ese pasaje lo leo, no, Dios no lo utiliza para hablarme, pero en otra ocasión puede que sí. ¿Por qué? Porque es viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces todo debemos filtrarlo a través de la palabra de Dios. Antes de que nosotros incorporemos algo a nuestra vida diciendo que fue que Dios nos habló, lo filtramos por la palabra de Dios. La otra actitud es una palabrita que a mí no me gusta mucho, pero bueno, no es broma, sí me gusta. Es consumición. Consumición. Amén. Nadie dijo amén. Sí. Consumición, ¿verdad? Debemos escuchar a Dios con sumisión. ¿Qué significa sumisión? Significa que debemos escuchar a Dios de manera sumisa, porque habrá ocasiones en las que no nos gustará lo que habla nuestro corazón. Entonces, eso todavía no he definido lo que es sumisión, ¿verdad? Puede ser que Dios me hable, no me está gustando lo que Dios me está diciendo, pero sumisión es decir, ok, no me gusta, pero lo voy a hacer. Eso es sumisión. Tal vez no me siento cómoda, ¿verdad? O no entiendo, tal vez es que no estoy entendiendo por qué de esa manera, pero sumisión es, lo voy a hacer porque el Señor me está diciendo que lo haga, ¿verdad? Sin cuestionar, sin preguntar, se hace. Eso es sumisión. ¿Recuerdan cuando Jesús, antes de ser crucificado, después de que Él cenó con los discípulos, Él va a orar al Getsemaní? En Getsemaní, Él le dice al Padre, Él ora al Padre diciéndole que si no había otra manera. Ya en alguna predicación explicamos que no es que Jesús no quería morir en la cruz, porque Él para eso había nacido, él estaba dispuesto a hacerlo. Lo que Jesús no quería era ese periodo de separación con el Padre.
porque Él nunca había estado separado del Padre Celestial. Entonces Jesús era como, no se puede como de otra manera, sin que nos separemos, ¿verdad? Pero para que el sacrificio fuera perfecto, debía ser así. Pero Jesús, ¿qué hizo? Pero no se haga mi voluntad, ¿verdad? Que se haga la voluntad del Señor. Ya Jesús iba dispuesto a hacer la voluntad del Padre cuando le hizo esa oración. Eso es su misión. Quizá seamos tan sumisos como sepamos hacer en el momento y aún batallar con lo que Él dice, ¿verdad? Tal vez en ese momento a lo que sepamos somos sumisos, pero luego el Señor nos va a ir hablando y hablando cada vez más. La penúltima, ya estoy terminando, es con agradecimiento. Con agradecimiento. Cada vez que nosotros nos acerquemos al Padre para orar, para escucharlo, nuestra actitud debe ser de agradecimiento por lo que Él ya hizo. Ya hizo lo más grande que pudo haber hecho nadie por nosotras, que fue morir en la cruz, salvarnos de la muerte eterna. Pero también por lo que Él está haciendo ahora, por otras cosas que ha hecho en el pasado y por lo que va a hacer, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotras. Y vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes se saben este pasaje. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, por nada. Eso incluye todo, o sea, no se preocupen por absolutamente nada. Eso abarca el todo, ¿verdad? No se preocupen por nada, por más pequeñito que sea o por más grande que sea, no se preocupen. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vamos delante de Dios en toda oración y ruego. Y dice, con acción de gracias. Con acción de gracias. Siempre que tengamos una petición, démosle gracias a Dios por tenernos en esa situación, porque Él algo va a hacer, porque algo nos va a enseñar, porque algo nos va a corregir, porque Dios es sabio en lo que hace. Y vean qué bonito el versículo 7. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, no cualquier paz, ¿verdad? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con agradecimiento, presentemos nuestras peticiones delante de Dios con agradecimiento. Y les aseguro, y les asegura la palabra, que su corazón se va a llenar de paz, su pensamiento, su mente se va a llenar de paz. Y es tan maravilloso pensar que hay, ¿cuántos son? Son 6,000 millones de habitantes, lo que hay en el planeta ahorita, ¿verdad? Por ahí. 6,000, 8,000, 7,000. Un montón. Somos un montón de habitantes en el planeta Tierra. Y hay un montón de planetas y el sistema solar es inmenso, ¿verdad? Y siendo tantas personas que habemos en el planeta Tierra, miles de millones de personas, Dios escucha la oración de cada una de ustedes. De cada una de ustedes. Ese es nuestro Dios. Así de grande y así de amoroso es Él, para escuchar y detenerse con cada una de ustedes. No importa la hora, no importa el lugar, Dios está ahí para escuchar nuestra oración. Y eso me lleva al último punto, y debe ser con reverencia, porque nuestro Dios no es cualquier Dios, es el Dios, es el Dios, ese Dios creador de todo el universo. Él es todopoderoso. Él creó el mundo con su palabra, con solo que Él habló, el mundo fue creado. Es un Dios grande, es un Dios poderoso. Y eso debe generar en nuestro corazón reverencia. Deberíamos ser humildes,
al comprobar que este mismo Dios omnipotente está dispuesto a escucharnos en silencio, mientras que de manera simultánea Él hace girar el mundo. El planeta Tierra ahí va girando alrededor del Sol, mientras Él nos está escuchando. Es increíble, ¿verdad? Nuestro Dios es maravilloso. Entonces, sé que son un montón de puntos, ni yo me acuerdo todos, son 12. Para los que no llevaron la cuenta, son 12 puntos. Ojalá que alguno haya quedado en sus corazones de cómo debe ser este tiempo de oración con nuestro Dios. Él quiere hablarnos, téngalo por seguro que Él quiere hablarle a su corazón. Entonces, busque ese lugar adecuado, ese momento adecuado. Aprendamos a guardar silencio. Alguien por ahí me decía que era muy difícil, que es muy difícil, no sé, me gustaría ahora tal vez al final, si alguna lo intentó, ¿verdad? Orar y quedarse en silencio sin decir nada al final. Alguien me decía por ahí, es que es muy difícil porque cuando me doy cuenta estoy pensando en otra cosa. Es cierto, al principio es muy difícil porque uno no tiene esa costumbre, pero se trabaja en eso. Cuando mi mente se quiere desviar hacia si ya puse los frijoles o no, ¿verdad? Entonces yo trato de recordar la palabra que estuve leyendo, o agarro la Biblia y empiezo a leer un salmo, un proverbio, pensar en Dios, en cuán grande es Dios, o pongo una canción que me ayude a enfocarme en el Señor. Yo las motivo para que ojalá lo puedan hacer, y siempre guiadas por el Espíritu Santo, teniendo la certeza de que el Señor quiere hablarnos. Bien. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta tarde yo te doy muchas gracias. Gracias, oh Señor, porque escuchas nuestra oración. Gracias, Señor, porque siendo el Dios creador de todo el universo, el que está en control de todo, también estás atento para escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, las que ponemos delante de ti con un corazón confiado, un corazón agradecido. Gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos guía para saber cómo debemos pedir, cómo debemos orar. Yo te ruego, Señor, que hables al corazón de cada una de mis hermanas por tu palabra, con la predicación, mediante la oración, que utilices el medio adecuado para que podamos escuchar tu voz y que nosotras, Señor, tengamos esa disposición para hacer conforme tú nos hablas. Te ruego que bendigas a cada una de las que están en este lugar, a las que no han podido venir, pero a cada una de ellas, Señor, que esta semana, este mes sea de muchísima bendición, que todo lo que ellas hagan, Señor, sea respaldado por tu mano. Guarda sus vidas, sus familias y ayúdanos, Señor, para que siempre, siempre, siempre estemos dispuestas a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí.